Círculo de Hermenéutica y Estudios Sociales. Profesor Gonzalo, ¿qué le parece si seguimos con su disertación? Tomando en cuenta las investigaciones que tenemos como Grupo Polemos, con las perspectivas de racionalidad en torno a Lukács y demás, mi ponencia por eso se titula La racionalidad como una neocrítica. Aquí hay varios matices y varios conceptos que vamos a estar terminando en las siguientes diapositivas para poder afianzar el concepto total y cuál es el objetivo principal que va a tener. A su vez, cuando consideramos las perspectivas o visiones de una metacrítica, esto netamente ligado a lo que son las obras de Theodor Adorno, a una crítica fundamental a su propia metodología en la práctica nociológica en todo caso, en los sistemas gubernamentales contemporáneos. Por tanto, vemos que la línea que estamos tomando, específicamente de mi ponencia, es una visión no solamente nociológica, interpretativa o netamente del teoría del conocimiento, sino también una crítica sustancial a los sistemas de gobierno. Entonces vemos que la participación irracional o la racionalidad va a partir por un concepto del proceso de la racionalidad como estado del mito objetivo. Cuando vemos la función del mito, por consideraciones históricas, especialmente en la filosofía, optamos que el mito es una descripción falaz, una descripción que no tiene los valores positivos o positivistas o estructuralistas en todo caso, para que sean comprensibles y compatibles con la realidad, ¿verdad? Por ello, cuando hablamos del mito, las funciones de los mitos son netamente múltiples, ya que parten de una cultura. Vemos su forma relativa, pero no obstante, en general se puede aceptar tres funciones esenciales, que la explicativa, que está bajo el significado y la pragmática. La función explicativa también hay que tomar en cuenta que se refiere a los mitos que justifican o desarrollan el origen, la razón de ser y la causa de algún aspecto de la vida social o individual. Entonces vemos que la racionalidad y el estado del mito parte por una concepción racional de explicar las cosas, o como menciona muy bien Levi Strauss en sus tres tesis principales acerca de esto, primero trata de una pregunta existencial, una pregunta ya de carácter fenomenológico, ya que interpretamos el nacimiento, la muerte y cuestiones similares que son las abstracciones que tiene el ser humano. Segundo, que está constituido por los contrarios irreconciliables. Y esto quiere decir principalmente que no cabe una cuestión dialéctica, netamente dicha, una dialéctica negativa, que ya Adorno también lo asocia muy bien en su obra fundamental, ya que cuando hay una contraposición de destrucción con la vida, o la muerte con la vida, o los dioses contra los propios hombres, es una consideración dialéctica del ser humano para que pueda tener un proceso en su propia racionalidad. Esto entendido también como un concepto, que es su tercera tesis de Levi Strauss, que proporciona la reconciliación de estos polos opuestos. Entonces, vemos que para conjeturar una línea existencial de las concepciones racionales, como muy bien lo menciona Descartes, es que la racionalidad en un sentido amplio refiere a las formas de acción, deliberación y argumentación a partir de intereses y valores individuales. Y aquí hay algo bastante importante que determina muy bien Marx en la crítica de la economía política, que existen los conceptos de valores utilitarios y los valores adecuados o inadecuados. Esta pregunta es muy importante porque cuando tomamos el punto de la racionalidad de los valores, como es una sustancia de politeísmo que luego disocia Max Weber, porque opta que las instancias conmensurables, como son la concepción de racionalidad y la razón de objeto o sujeto de la racionalidad, vemos que es una contraposición a poder llegar a una metodología estable cuando netamente buscamos su explicación más profunda o existencial o netamente esencial en todo caso. Por ende, en este pequeño concepto, optamos la racionalidad como tres premisas básicas. Primero, como acción del sujeto cognoscente, una interpretación totalmente kantiana, donde las aseveraciones del tiempo y el espacio parte por la cognoscente, o sea, parte por netamente la explicación de la mente. Segundo, como ser para sí, ahí viene su función existencial de la racionalidad en el ser humano. Luego, la realidad atemporal. Esto es muy interesante porque la realidad atemporal ha tenido múltiples explicaciones y una de ellas opta Hegel en la enciclopedia,
ciencias filosóficas, y nos dice en esta cita: el objeto es, por tanto, en parte ser inmediato o una cosa en general, lo que corresponde a una conciencia inmediata, en parte de un devenir de otro sí, su relación a ser para ser y ser para sí, la determinabilidad, lo que corresponde a la percepción y en parte por esencia o como universal lo que corresponde al entendimiento. Aquí Hegel nos toma la cuestión de la determinación consciente bajo la susceptibilidad o la inconmensurabilidad de las cosas. Por eso, cuando hablamos del mito y su capacidad racional, ya está netamente determinada en el ser o netamente el ser pensante, que sería el ser humano. Aquí Horkheimer también opta una línea de Weber cuando determina que los valores racionales que tiene el sujeto para poder justificar sus relaciones sociales o comunicativas va por la construcción, abro cita, la construcción del acontecer histórico como el producto necesario de un mecanismo económico y contiene al mismo tiempo la protesta contra ese orden, originada justamente en ese mecanismo. Y la idea de la autodeterminación del género humano, es decir, la idea de un Estado tal que en las acciones del hombre ya no emanen de un mecanismo, sino de sus decisiones. Aquí Horkheimer, en su libro de teoría crítica y teoría tradicional, hace un recelo o utiliza las categorías hegelianas para determinar que la acción consciente que tiene el ser humano va a fundamentar el estado o el estadio del mito para poder buscar su valor considerativo en el mundo. Por ende, la construcción del acontecer histórico o el materialismo histórico ya ha avanzado luego por Lenin y a su vez también descrito muy bien el 18 brumario de Luis Bonaparte en las obras de Marx, es que la concepción del acontecer histórico o el proceso histórico lineal o progresivo siempre va a estar justificado bajo la línea o la bandera de la razón misma. Entonces podemos determinar que el proceso de la racionalidad como estado del mito es una cuestión que parte del ser humano, pero a su vez está lejos de él. Es una cuestión irreconciliable y bajo la tutela de la temporalidad, el ser consciente busca la racionalidad bajo el proceder histórico. Me explico. Cuando quieres buscar la racionalidad en los objetos o en las instituciones gubernamentales o del Estado, que es la concepción del todo o la totalidad, va a tener una premisa fundamental, que es el sujeto cognoscente bajo los lineamientos naturales y a su vez lo universal. Aquí Adorno también hace, en esta cita, recoge todo lo que estamos hablando. En su libro La disputa del positivismo en Alemania, del 72, te dice: es innegable que no hay experimento capaz de probar fehacientemente la dependencia de todo fenómeno social respecto de la totalidad, en la medida en que todo que preforma los fenómenos tangibles jamás resultará aprehensibles mediante métodos particulares de ensayo. Esto hay que tomarlo muy en cuenta. Y sin embargo, la dependencia del hecho o elemento social sometido a la observación respecto de las estructuras globales o global tiene una validez mucho más real de las tales o cuales datos verificables aisladamente, de manera irrefutables y desde luego todo menos enloquecida en la locuración mental. Aquí Adorno, en la disputa del positivismo alemán, opta no solamente las atribuciones que tenía una de las premisas fundamentales de la teoría crítica, en poder desmantelar en todo caso la ley positivista o ese dogmatismo positivista que se había asociado tanto con Bacon, en que los mecanismos y las construcciones sociales o las ciencias naturales no pueden regirse bajo un acontecer experimental o un acontecer en todo caso sustancial, ya que existe una dependencia del hecho o el elemento social. El elemento social es precisamente el estado del mito objetivo. Por tanto, cuando consideramos que existe una ley innegable en la sociedad, es porque la sociedad está netamente inconmensurable con sus valores racionales. Esto quiere decir que las funciones más esenciales que tienen las acciones del hombre van a emanar bajo mecanismos de existencia. Entonces, podemos tomar en cuenta como síntesis que las relaciones sociales van a buscar la racionalidad de los valores tangibles. Y estos valores tangibles son lo que se llama en la ciencia del derecho el sujeto de derechos. O
netamente el sujeto cognoscente. Por tanto, ya pasamos a lo que es la neocrítica. La neocrítica quizás es un concepto no muy trabajado actualmente, porque es utilizado más en lo que serían las consideraciones de arquitectura o más en sociología, ya que opta un enfoque temporal del Estado de Derecho. Aquí hay varios conceptos que tenemos que rescatar. Primero, ¿qué es la neocrítica? ¿Cuál es el enfoque temporal? ¿Y cuál es el Estado de Derecho? Primero, la neocrítica parte de la escuela alemana de la planeación moderna de las ciudades. Entonces, ya tenemos una perspectiva histórica a partir del siglo XIX aproximadamente, ya que la planeación moderna surgió como una disciplina que buscaba orientar su expansión en un contexto de problemas generalizados o generados por la industrialización en las ciudades modernas. Y esto hay que tomar una perspectiva más de las ciudades industriales, por ejemplo, mucho en Alemania e Inglaterra, ya que el ser social optaba por capacidades más prácticas bajo trabajos teóricos. Y esto afianzado más por cualidades metodológicas y objetivos netamente productivos. Productivos en el sentido de adquirir cierta tecnología, pero tecnología a fianza de los movimientos llamados las modernas ciudades. Y esto hay que tomar en cuenta que la neocrítica es una metodología que se utiliza para que el obrero, o también llamado proletario, disocie su ciudad y la determine como un boom o como un mecanismo general en la gran industria capitalista en todo caso, ya que finalmente la escuela alemana opta por una planeación de ciudad a partir de finales de ese primer ciclo, ya que optaba que las ciudades modernas o ciudades industrializadas tenían que buscar una disciplina que fomente la agrupación de las partes de la ciudad y a su vez una responsabilidad del departamento de construcción. Podemos tomar en cuenta como ejemplo la época de Leguía, que ya se azotaba bastante el capitalismo burgués en el Perú, donde se buscaba una edificación de la ciudad, una ciudad totalmente interconectada. Y esta forma interconectada no es para que exista una red vial más asequible o que exista más comercio responsable, sino principalmente para que las condiciones de clase o las fuerzas productivas puedan tener un enfoque de su tiempo. ¿Me explico? Cuando hablamos de un enfoque temporal en el Estado de Derecho, aquí abriendo cita de Coaster, en su libro de la sociedad y la posición civil de 1914, opta muy bien que primero el alcance de la planeación de ciudades consiste principalmente en abrir las líneas base de todos los movimientos de tráfico y facilitar el tránsito, por ejemplo, calles, avenidas, vías de tren, carreales o canales. Aquí precisamente nos habla que las funciones de las sociedades industriales o las ciudades modernas y sus capacidades comunicativas que tienen va a ser muy importante en el desarrollo de la propia producción. Por tanto, en el segundo punto nos dice que la red vial debe contener las calles principales con la existencia de las calles tomadas, debidamente en consideración calles auxiliares fijadas por condiciones locales y en adición otras calles subordinadas, tratadas de acuerdo con una necesidad de inmediato futuro. Este concepto de la inmediatez o, o el inmediato futuro es una premisa sustancial que ya se está optando, principalmente si tomamos como ejemplo la ciudad de Lima, ya que la red vial o la red intercomunicativa va a funcionar siempre en cuando exista una premisa de las cuestiones de comercio o las cuestiones de industria, jamás las cuestiones sostenibles. Por ello, en el tercer punto, muy bien dice Coaster que la agrupación de las partes de la ciudad debe ser efectuada de acuerdo con su localización y características individuales, y se sujeta a modificaciones que pueden ser demandadas por consideraciones sanitarias y exigencias del comercio e industria. Y precisamente eso es lo que se está viviendo cuando hablamos de una neocrítica a una funcionalidad temporal de las relaciones sociales, especialmente un estado de la filosofía política. Porque cuando hablamos de un Estado de Derecho, no solamente tomamos la consideración que el sujeto del derecho es aquel sujeto que opta por sus capacidades individuales de frente al Estado, sino también sus individualidades en torno a su propio comercio y su propia industria.
pero este comercio y propia industria es un enfoque temporal de las cosas. Por ende, conocemos muy bien que la división de las ciudades, especialmente tomando la división de Perú, en la ciudad, en todo caso Lima, existe una divergencia totalitaria de las calles y sus propios distritos. Y eso cabe muy bien con la cuarta premisa que nos opta Coaster acerca de la responsabilidad del Departamento de Construcción, es determinar los derechos y privilegios posesionarios, el vecindario y propietarios de viviendas. Tales derechos y privilegios son relativos a la protección contra el fuego, libertad, para intervenir en salud, seguridad de edificios y todas las consideraciones estéticas involucradas. Por ello, las capacidades estéticas van a estar en una perspectiva temporal, y eso es lo que disocia la teoría crítica en enmarañar las cuestiones más subjetivas o relativas que pueden tomar en el fetichismo, por ejemplo, ¿no? Y bueno, el quinto punto, desea la expropiación y se facilitar la apropiación de las medidas legales, porque todas estas capacidades son determinadas y netamente son asociadas. La sexta, la ciudad debe ser reembolsada por los viejos propietarios directamente beneficiados por las mejoras de los fondos erogados y por la ciudad de tales propósitos. Aquí efectivamente ya tomamos los tres puntos más importantes de la capacidad que tiene el enfoque de la neocrítica en tomar una metodología también en las capacidades urbanísticas. La capacidad urbanística va a ser lo que va a solayar las capacidades y condiciones sociales. Entonces vemos que la neocrítica es una crítica funcional a las capacidades y las ciudades dentro de la jurisdicción del Estado de Derecho. Aquí también tocamos muy bien el enfoque, ya que es indudablemente las reflexiones y propuestas intentan responder las cuestiones de insalubridad, disfuncionalidad de ciudades y necesidad de la población disfrutarla estéticamente. Y máximo, o la máxima, que es la grisura de la ciudad, es adquirir un crecimiento industrial. Así Borster, que es un sociólogo, opta que el papel representado en las áreas verdes está apuntando a una previsión que puede ser un elemento de la conciliación de la propia salud de los habitantes y sus propias posibilidades. Por tanto, existe la oportunidad que sea una pérdida de gratitud o una pérdida de adición de un progreso de las operaciones de construcción. Entonces, los fundamentos del Estado, como muy bien lo menciona Hegel, es polemizar o polemizar en todo caso las corrientes que pretendían excluir al Estado y al mundo ético del terreno del conocimiento y la propia razón, abandonándolos a la contingencia, a la arbitrariedad de la opinión individual y por el contrario, justifica su estudio por parte de la filosofía, en tanto la ciencia que estudia lo que es y lo racional, y el mundo ético. Aquí específicamente, donde el papel del Estado ya carece de las cuestiones reales y existen objetivamente la vida colectiva, presente a los hombres y sus propias determinaciones racionales, de un modo totalmente inmanente, porque sus leyes de la razón no solamente se realizan, sino también llegan a ser para que se puedan ser realizadas. Y muy bien lo toma Marx y Engels en sus obras completas, cuarta, nos dice acerca de la conciliación de nuestros propios productos en un poder material erigido sobre nosotros, sustraído a nuestro control. Es uno de los momentos fundamentales que se destacan de todo el desarrollo histórico anterior y precisamente en virtud de esta contradicción entre el interés particular y el interés común. Cobra el interés común en cuanto Estado. Una forma propia e independiente, separada de los reales intereses particulares y colectivos, al mismo tiempo como una comunidad ilusoria, pero siempre sobre la base real de los vínculos existentes y sobre todo a la base de las clases en las cuales hay una dominada a las demás. Por tanto, vemos que la neocrítica como un enfoque temporal del Estado de Derecho también es una fundamentación del Estado hegeliano en tanto el mundo ético y las relaciones existentes y sobre todo determinar que las cuestiones fundamentales en el Estado también disocian de una comunidad ilusoria, tanto en su propia participación y tanto en sus cuestiones de funcionabilidad de la población, porque su máxima va a ser mejores condiciones de vida o mejores condiciones salariales, pero sin reivindicar las cuestiones más importantes o más subyacentes, que es su dignidad humana. Por tanto, Adorno, bueno, utilizando la metodología de Adorno, principalmente la metacrítica, que es una crítica directa a la nociología tradicional que se adopta muy bien,
es un proceso disoluble del sujeto de la totalidad, porque en la metacrítica Adorno opta por no solamente una crítica, sino también buscar una categoría de la totalidad, mencionando que el concepto no puede generar un concepto fuera de sí. Por tanto, cuando pensamos críticamente el derecho penal o el sistema punitivo en todo caso, no ponemos atención a la forma de hacerlo una propia actividad crítica. ¿Por qué? Porque todo saber está determinado por una cultura. Ahí se puede considerar lo que son la relatividad o lo que es la determinación. Pero los cambios epistemológicos, como afectan los modelos explicativos, bien sale también de la teoría del derecho, muy bien sabido. El problema se da porque mantiene un saber crítico basado en un ideal clásico alemán de la racionalidad, acostumbrado a dividir, desconceptualizar y definitivamente simplificar lo que termina por contrario, es decir, un objetivo inicial. Y la propia actividad crítica resulta atrapada por el control social de la crítica, una crítica misma, una crítica funcional, como mencionaría muy bien Marx en la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, que las cuestiones metodológicas o las cuestiones del Estado o la conciencia que tiene el hombre en torno a sí mismo va a ser desarrollada de una forma como una micropolémica de sí mismo. Por tanto, la mirada del movimiento totalizante va a tener una categoría de la crítica. Entonces, vemos que la crítica es la desconexión de la interrelación compleja, porque en efecto, las categorías supuestamente universales y de forma valorativas, neutras, claro, no son para Adorno más que las categorías prácticas de las clases burguesas, erigidas como universales, incuestionadas. En ese marco, el problema de la disyuntiva entre presencia y ausencia de sus juicios de valor se encuentran en su totalidad mal planteados, porque la disputa no se da entre la presencia o ausencia de juicios de valor en la ciencia, en tanto los ideales cientificistas de la objetividad, como muy bien lo opta Horkheimer, sino más que nada en la neutralidad, que son un sistema de valores atemporales, porque el tiempo, que es el ámbito de los impulsos precientíficos, claro, optan y rastrean el origen de la ciencia. Y en última instancia, lo que Adorno resulta es indefendible que la propuesta popperiana acerca de las categorías sustanciales es la posibilidad de la ciencia objetiva, la cual haya en aproximarse de una manera progresiva y resulta un imperativo reconocer las meditaciones sociales a la labor científica sin actualizarla o instrumentalizarla, porque optan que las capacidades de la metacrítica no solamente es disociar las cuestiones del Estado de Derecho, sino también buscar una visión evolutiva en torno a lo que se puede progresar en las cuestiones sociales. Por tanto, Adorno nos menciona muy bien en la disputa del positivismo alemán que actualmente las ciencias políticas, o ciencia política en todo caso, opta en una medida de cientificismo, ¿no? Aquí abriendo la cita, menciona que en la medida que el cientificismo se declara unilateralmente por el momento de la unidad entre el individuo y la sociedad, en honor al sistema de la lógica y degrada la categoría del espíritu femenino, el momento de antagonismo, inconciliable con la dicha lógica, por la fuerza misma de la situación real, se convierte en algo falso. Ese algo falso es específicamente lo que opta actualmente la ciencia política en poder buscar una relación netamente estatal más que una relación social. Por eso, cuando la crítica de las categorías sociológicas se reduce a una crítica del método, un método estadio, un método del Estado, ya no toma la consideración de discrepancia entre el concepto y la cosa, y se produce cosa de la cosa, algo que dialécticamente no es posible porque no puede pretender lo que no es ser, lo que se decide que el contenido es también material, y sus conceptos han de ser, no puede ser más, o puede ser por fuerza, a tener su propia idea, sino crítica de la sociedad, como Horkheimer razonó en su ensayo sobre la teoría tradicional, teoría crítica, y aquí Adorno hace una mención sobre esta cita de la metacrítica de la teoría del conocimiento, porque es una metacrítica hacia los impulsos disyuntivos que existen en el Estado de Derecho, y ese Estado de Derecho, como sabemos muy bien en las determinaciones hegelianas, es un estado de totalidad, donde el colectivo va a ser el afluente y el motor principal de adornar las perspectivas históricas y científicas. Por tanto, optamos que los sistemas gubernamentales, como la realización de la racionalidad intersubjetiva, es cuando los sistemas de gobierno son considerados modelos o teoremas,
en lo que el Estado puede estructurarse y organizarse de manera formal, porque un sistema de gobierno debe regirse por medio de un documento constitucional y un marco legislativo que referente y marque sus límites. Y así son los derechos y deberes de la población. ¿Por qué? Porque la población y la formación del sistema de gobierno debe entenderse desde una perspectiva de bases necesarias, como muy bien lo opta Hobbes y a su vez también Montesquieu, ya que el deber o el actor de las instituciones rigen más que nada bajo directrices estatales, bajo un conjunto de competencias de poder y una sociedad que conviene o convive en todo caso atendiéndose a un propio sistema. Por tanto, optamos de nuevo con el concepto o las primeras premisas que optamos de la racionalidad como sujeto cognoscente, el ser para sí, la dualidad atemporal y lo principal, la razón y la acción. Y esto entendido o atendiendo a su propia naturaleza a nivel de participación democrática de la población del reparto de la soberanía del país según su marco legal o la concentración de su propio apartado en los poderes del Estado. Existen distintos tipos de sistemas. Conocemos la más tradicional, que es la monarquía absoluta, autocracia o dictadura. El poder es asumido por una sola persona, una sola élite, una élite minoritaria en todo caso, pero denominante en todo poder totalitario o todo poder absoluto de su propia racionalidad intersubjetiva. Por eso cuando hablamos de la racionalidad intersubjetiva, es la realización del Estado de Derecho de un sistema netamente punitivo, un Estado netamente racional en tanto su capacidad colectiva. Por ende, la segunda premisa, que es la más disociada, que es la república o monarquía parlamentaria, que es la cuestión representativa de los sujetos de derecho, optan por un jefe de Estado, ¿no? Sea un rey, un personaje de representación, depende obviamente de cada soberanía, pero el poder se concentra en los parlamentos y por ello la soberanía entre los propios ciudadanos. Entonces, lo habitual es que se trate de sistemas con mayor protagonismo de la democracia y la división institucional de los poderes económicos, políticos y sociales. Entonces, ya vamos tomando en cuenta que la realidad de los sistemas gubernamentales, bajo la capacidad de la razón o la racionalidad, parte de una realidad de la unidad de la esencia y la existencia, algo que muy bien Hegel lo disocia, es la esencia que no está detrás o más allá del propio fenómeno, ¿no? Sino que por lo mismo es la esencia existente y la esencia se concreta en el fenómeno. En la existencia es la unidad inmediata del ser y la reflexión, la posibilidad y la accidentabilidad son momentos de la realidad puesto como formas que construyen historicidad de lo real y por tanto cuestión que afecta al contenido porque la realidad reúne esta forma exterior con la forma interior en un movimiento único y se convierte en necesidad de una manera en lo que también es el cúmulo de circunstancias o condiciones sociales, y las condiciones sociales es precisamente cuando se determina una soberanía. Y por eso podemos determinar que la actividad humana une lo subjetivo con lo objetivo. El fin subjetivo se vincula con la objetividad del exterior a él. El exterior a él es el Estado de Derecho, a través de un medio que es la unidad de ambos. Y la unidad de ambos es la función parlamentaria. Y esa es la actividad que debemos tomar en cuenta cuando hacemos una visión dentro de la metacrítica, porque es una consideración que va de forma abstracta del sujeto, porque es una consideración de poder. Y entonces su propia naturaleza exterior basa del hombre y respecta a sus propios fines. Entonces la línea que estamos siguiendo, principalmente mi persona, es que la crítica actual que se hace a los sistemas de gobierno no se están determinando las cuestiones netamente punitivas, sino netamente las cuestiones sustanciales del poder de derecho, es decir, un análisis del poder, un análisis del poder parlamentario. Pero antes de eso, la propuesta que se está socavando, o esa investigación que estoy exponiendo, es principalmente que existe la posibilidad de la accidentabilidad dentro de los sistemas de gobierno, porque es una capacidad racional del colectivo. El colectivo va a funcionar lo que es el Estado de Derecho, pero existe lo que es el sistema monárquico dentro del Parlamento, un sistema también totalitario en la unión del poder y su propia flexibilidad. Por eso caemos en unas cuantas conclusiones. Primero que en efecto, por un lado, la especialización y la fragmentación de los dominios del conocimiento en torno al mundo social, si bien resultan inevitables en el grado actual de desarrollo del campo científico, no pueden prescindir de la idea de la totalidad. En la teoría crítica, porque precisamente heredamos del marxismo que recuperó el artículo de otras líneas de trabajo contemporáneos en su producción. Y en este sentido es claro que la sociedad supone
la estructuración de las relaciones de poder interrelacionadas y articuladas, que constituyen el fundamento de los hechos sociales particulares, claro, que las investigaciones sociales abordan. Y esta consideración incluye el proceso revolucionarios y contestatarios, que tienen que contar las relaciones de dominación cristalizadas en un momento histórico determinado. Y bueno, de este modo, toda investigación particular debe asumir su vinculación con esta lógica de todo social, el ser total. Si no quiere caer bajo una función parcial o fragmentaria o incapaz de fomentar una crítica de lo dado. Y por otro lado, también reconocimiento del carácter fundamental y valorativo, socialmente condicionado a las teorías de criterio de la cientificidad, que sustentan las condiciones de clase dominante y siempre como producto de un mundo social contradictorio. Ese mundo social y contradictorio es la dialéctica de la evolución del Estado de Derecho y del sujeto representado. Y por ello es el conflicto exasperante en todo caso y a su vez ineludible porque es una necesidad, porque dentro de la metacrítica la propia posición teórica y práctica, que serían los sistemas fundamentales, los sistemas constitucionales y los sistemas de derecho, abordan un campo de producción de conocimiento, pero un campo de producción de conocimiento bajo una misma totalidad social, bajo un mismo régimen. En pocas palabras, bajo sustentar una cuestión de dominación, instrumentalización y a su vez prolongando las relaciones cualitativas o también relaciones del propio fetichismo. Y bueno, y finalmente la distinción de las clases sociales. Bajo la gobernabilidad, bajo la función representativa, no tendría por qué ser sancionada o reprimida a un carácter netamente simbólico, sino más bien como una contrapropuesta de la justicia del sistema burgués dominante al emancipar a un sujeto de derecho y sus propias atribuciones. Y aquí viene la línea política como se ha estado secundando, las primeras premisas, es principalmente porque la capacidad de gobernabilidad opta primero por un criterio científico en su metodología y su producción teórica, y segundo, su concesión práctica en la capacidad representativa. Y la propuesta de esta investigación acerca de la racionalidad y también siguiendo la línea de Lukács acerca de la racionalidad, opta que la gobernabilidad actual y las estructuras actuales también optan y constatan de forma histórica determinadas asociaciones que tienen los estados de derecho para poder finiquitar o castrar, en todo caso, el sujeto representativo, porque es un placebo netamente de la clase dominante para que pueda buscar su consideración simbólica, que es su representación parlamentaria. Y por tanto, la tesis que promuevo, y a su vez también como base sustancial de futuras investigaciones, que existe una crítica inmanente que se tiene que abominar o revolucionar dentro del campo de la ciencia política en entender lo que es la teoría crítica en prescindir la idea de totalidad, porque la idea de totalidad es el marco jurídico que nos aporta una cuestión irreconciliable con el estado de las clases sociales y por tanto sus propias necesidades fundamentales. Esa sería mi intervención hasta ahora. Muchas gracias. Sí, bien, gracias, profesor Gonzalo. Círculo de Hermenéutica